Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal nuevamente. Mi nombre es Gerson Jaimes, JJ. Ya vamos en la lección número 5. Vamos a ver lo que es el auxiliar did y pues todas las herramientas necesarias para formar una oración en pasado. Antes de continuar, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Suscríbanse, denle clic en la campanita para crear alertas cuando suba un nuevo video. Son lecciones completamente gratuitas. Compartan este video, alguien más puede necesitar este video. Sin más preámbulo, vamos a comenzar. Para formar oraciones en pasado tenemos que utilizar auxiliar. Un auxiliar al inicio de la oración. ¿Cómo es esto? Un auxiliar di, en este caso, más un sujeto. El di en esta ocasión se conjuga con cualquier sujeto o con cualquier pronombre personal. Para todo solo hay did, diferente al pasado que hay do y das y dependiendo del pronombre. Entonces para mí esto es mucho más fácil, ya hay una gran ventaja. Un verbo en infinitivo sin el tú, sin la preposición tú y un complemento. Entonces, ¿cómo sería esto para poder entenderlo? Vamos a hacer una oración que diga, ¿trabajaste duro la semana pasada? Entonces, ese trabajaste duro, vamos a escribirla. Trabajaste duro la semana pasada. ¿Cómo quedaría esa oración? Según la estructura, empezamos con un auxiliar, un sujeto, que sería trabajaste duro. ¿Quién trabajó duro? Tú. Trabajaste duro o muy duro la semana pasada. De esa forma quedaría la estructura. Entonces, did you work very hard last week? ¿Trabajaste duro la semana pasada? ¿Qué pasa si nosotros le quitamos el auxiliar did? Quedaría algo así como you worked very hard last week. Digamos que no nos irían a entender, no nos entenderían porque siempre en inglés es necesario un auxiliar para poder decir preguntas. Si yo le coloco a esta pregunta un auxiliar do, automáticamente cambia el tiempo. Y ahí ya estaría preguntando, bueno, sin el complemento obviamente. Por ejemplo, trabajaste duro sin la semana pasada, sin el last week, sería trabajaste duro. Solo lo hice como para que miren el ejemplo de qué es lo que está haciendo el auxiliar en la oración. Cuando colocamos el auxiliar, ya dice trabajaste duro, ¿sí? ¿Trabajaste duro qué? Siempre es importante el complemento en el inglés. Trabajaste duro la semana pasada, ¿sí? Entonces ya va tomando un contexto algo acorde al tiempo. Un auxiliar en pasado, estamos hablando de eventos en el pasado, la semana pasada, el año pasado, el mes pasado. A esto debemos añadirle la respuesta. Did you work very hard last week? ¿Trabajaste duro la semana pasada? Simplemente podemos responder lo siguiente. Yes, I did. Sí, yo trabajé, pero la idea es empezar a ganar vocabulario, empezar a ir un poco más allá de esas respuestas tan cortas. Entonces, otra respuesta podría ser yes I. Voy a escribirla y ya la explico por qué.
¿Qué dice ahí? Dice, sí, yo trabajé muy duro la semana pasada. Yo trabajé. El verbo trabajar le agrego la terminación ed para convertirlo en trabajé y le agregamos el complemento. Very hard last year. Oh, perdón, no era el año pasado, era la semana pasada. Ay, quedó muy bien. Entonces, si vamos a dar una respuesta larga, recordemos, no hay que introducir en la estructura ningún auxiliar, pero el verbo sí cambia a pasado. Ahora, si la respuesta fuera negativa, de que no, yo no trabajé duro la semana pasada, no, vamos a escribirla nuevamente y ya la explicamos. Entonces, quedaría, no, I didn't work very hard last week. No, yo no trabajé duro la semana pasada. El verbo vuelve a tomar forma normal, forma de presente, y el auxiliar didn't o did not, que en este caso se podría también, por ejemplo, esa es la forma contraída, podríamos dejarlo normal, sería no, I did not work. Entonces ahí diría, no, yo no trabajé duro la semana pasada. El auxiliar convierte automáticamente el verbo en pasado. Si no estuviera el auxiliar, diría, no, yo no trabajar, como que no suena bien. Necesita un auxiliar para que le indique el pasado. Entonces, no, yo no trabajé muy duro la semana pasada. Bien, espero que ya vayamos entendiendo un poco mejor. Ya vimos presente, ahora estamos con pasado. Vamos a hacer otro ejemplo y les explico la parte de la evaluación. Otro ejemplo podría ser, ella vivió en Japón el año pasado. Entonces, ya sabemos, auxiliar, pronombre, estamos hablando de ella. En presente, nosotros agregamos una S cuando es tercera persona. Acá estamos haciendo una pregunta, no hay que agregar S, es en pasado, el verbo va en su forma infinitiva. No nos vayamos a confundir con esa otra estructura. Japan last year. Esta sí es el año pasado. ¿Qué dice ahí? Ella vivió en Japón el año pasado. Otro error que a veces solemos cometer es antes de la expresión last year colocar el artículo del artículo de. Ese artículo no va ahí en este caso. Ella vivió en Japón. Tratamos de colocar el auxiliar. Ese auxiliar no va ahí. Last year ya tiene ese auxiliar prácticamente. Por eso es que no se coloca. Entonces, did she live in Japan last year? Nuevamente, opciones de respuesta. Yes, she lived. Sí, ella vivió. O la pregunta larga. Perdón, la respuesta en forma larga. Yes, ella vivió en Japón. Oh, perdón.
Yes, she lived in Japan last week. Perdón. El año pasado. Estoy confundiendo, pero ya. O la respuesta negativa. No, ella no vivió. Vamos a hacer esta forma, la contraída. No, ella no vivió en Japón el año pasado. No, she didn't live in Japan last year. ¿Cierto? Entonces, tenemos ahí ya todo lo que necesitamos para hacer preguntas en forma del pasado, responderlas, una respuesta corta, una respuesta larga y la respuesta negativa. Ahora voy a explicarles, para los que aún están suscribiéndose al canal, están adquiriendo la metodología, yo dejo un enlace en los comentarios del video en donde hay acceso a una evaluación más o menos así, en donde hay una pregunta y unas posibles respuestas o unos posibles cuadritos en donde escogemos la respuesta que nosotros creemos o que nosotros creemos no, que nosotros debemos estar seguros que es la respuesta. Elegimos la respuesta y para saber si nos quedó bien la evaluación, aquí en esta otra pestaña hay otra pestaña dentro del Excel en la que está la solución. Entonces, no desaprovechen esta oportunidad, como les comenté, suscríbanse al canal, compartan, denle clic en la campanita cuando suba un video, tendrán la posibilidad de seguir estudiando. Ya vamos en la lección número 5, muy pronto la lección número 6. Es gratis, es para todos, es con mucho cariño. Sin más que decir, espero que hayan aprendido, que practiquen mucho y nos vemos en la siguiente clase. See you in next class.